Nuevamente estamos aquí en un tutorial más. Este tutorial es sobre las medidas de posición. Las medidas de posición son cuartiles, deciles y percentiles. ¿Por qué se le llama medidas de posición? Porque las podemos ubicar en diferentes partes de un conjunto de datos. Por ejemplo, el cuartil, dice, es el valor que toma la variable cada 25%, se representa con la letra Q mayúscula subíndice X. En un conjunto de datos hay 4 cuartiles, que es Q1, 2, 3 y 4. Cuartiles solamente podemos determinar 4. Los deciles es el valor que toma la variable cada 10%. Los deciles se representan con la letra D mayúscula subíndice X, donde X toma el valor desde 1 hasta 10, es decir, de 1, de 2, 3, 4, así hasta el 10. Después siguen los percentiles, centiles o porcentiles. Dice, es el valor que toma la variable cada uno de los centésimos en el rango de la variable. Se representa con las letras C mayúscula subíndice X, donde X representa cada uno de los centésimos. Por lo tanto, X es igual de 1 a 100. Entonces hay C1, C2 y así hasta el número 100. Si ustedes se fijan, estas medidas se les llama de posición porque se van a ubicar, por ejemplo, los cuartiles en la posición 25% y 50%, 75% y 100%. Los deciles 10, 20, 30, 40 y así en términos porcentuales. Y los percentiles pues de 1 en 1 hasta llegar al número 100. Entonces yo puedo ubicar estas medidas en el rango de datos que tenemos en cualquier parte, ¿no? Dependiendo, podemos agarrar los percentiles, los deciles o los cuartiles. ¿Cómo se explica esto de la posición? Si yo quiero determinar la mediana, un ejemplo que nos daba el libro es, por ejemplo, aquí en estas personas puedo tener representado las estaturas. Tengo 7 personas, tengo 7 estaturas. Para yo poder ubicar la mediana necesitaría formarlos del más chico al más grande y buscar el valor de en medio, es la posición de en medio. ¿Cuál es la posición de en medio? Pues sería este que está aquí señalado con líneas punteadas. ¿Cómo lo puedo ubicar? Por ejemplo, si tengo aquí 7 datos, divido entre 2 y me va a dar la posición de en medio, que en este caso es 3.5, y yo ya sé que la posición de en medio va a ser este que está aquí señalado. Es la posición de en medio porque si ustedes se fijan hay 3 hacia abajo y 3 hacia arriba y él queda exactamente a la mitad. Si fuera un caso en donde los números son pares, se tienen que sumar las dos cantidades de en medio y dividir entre 2, y ese sería el valor de la mediana. Ahora, si yo estoy hablando de cuartiles, deciles y percentiles, bueno, en este caso voy a poner el ejemplo de los cuartiles, vamos a ubicar 4 medidas. Ok, el 25, 50, 75 y 100%. Si se fijan, el cuartil 2 queda el mismo valor de la mediana, porque es el valor 50% y la mediana es el valor de en medio. Entonces, si yo quiero sacar el cuartil 1, pues tengo que dividir estos 7 entre 4 y me queda 1.75. Y ahí es donde yo ubico, o donde este valor es el que me va a representar el cuartil 1. Cuartil 3, pues tengo que multiplicar ese 1.75 por 3, y si quiero sacar el cuartil 4 tengo que multiplicar ese 1.75 por 4, porque estamos hablando de que un cuartil es representado por 1.75 en este ejercicio donde tenemos 7 personas. Ahora vamos a ver, fíjense bien, estas son las fórmulas del cuartil, decil y percentil, son similares, ¿ok? Aquí nada más tengan mucho cuidado, aquí en el percentil tenemos F mayúscula I, es un error del libro y a mí se me olvidó borrarlo, que se entiendan ustedes por favor. Cuartiles, deciles y percentiles, las fórmulas son iguales, los límites inferiores, intervalo de amplitud, números, frecuencia acumulada de la clase anterior del cuartil buscado, en frecuencia acumulada, frecuencia de la clase donde se ubicó el cuartil. En todos es lo mismo. ¿Qué es lo único que cambia? Por ejemplo, en los cuartiles dice clase anterior del cuartil buscado. Aquí lo único que cambia es que en lugar de buscar la clase mediana, como en la mediana, vamos a buscar la clase del cuartil. En los deciles, la clase del decil, y en los percentiles, la clase del centil. Si nosotros ubicamos las clases en donde vamos a buscar toda esta información del límite inferior, intervalo, número de datos, frecuencia acumulada de la clase anterior del cuartil buscado en frecuencia acumulada, si nosotros ubicamos esto, pues obviamente va a ser muy fácil que ya podamos resolver cualquiera de estas 3 medidas, ¿ok?
Son un poco tediosas, pero a final de cuentas es fácil determinarlas. Ahora, vamos a centrarnos ahorita en determinar la clase del cuartil, la clase del decil y la clase del percentil, en donde vamos a buscar todos los datos que nos está indicando la fórmula. Para eso, traigo el ejemplo de la mediana. Nos dice aquí que para ubicar la clase mediana, dice la clase mediana se define como la clase cuya frecuencia acumulada absoluta es mayor a n sobre 2. Si yo quiero, o si ustedes ya saben, determinar la clase mediana, es muy similar lo que vamos a hacer aquí en las clases del cuartil, decil y percentil. Por ejemplo, dice aquí, se define como la clase cuya frecuencia acumulada absoluta es mayor a n sobre 2. Aquí, para empezar, nos está indicando que vamos a ocupar la columna de frecuencia acumulada, que nosotros aprendimos a determinar desde el parcial 1. ¿Ok? Entonces, frecuencia acumulada. Esta columna es la que vamos a estar utilizando para determinar las clases mediana, del cuartil, decil y percentil. No se les olvide esto. Ahora, nos dice que para identificarla, lo que necesitamos hacer es una operación muy sencilla, que es n sobre 2. En este ejercicio que hemos estado trabajando tenemos 55 vehículos y yo lo divido entre 2 nos da igual a 27.5. Si ustedes recuerdan un poco la explicación que les acabo de dar, estamos hablando de la posición 27.5. De los 55 datos, si yo los ordeno, si yo los ordeno de menor a mayor, voy a buscar la posición 27.5. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a ubicar aquí en los datos agrupados? Si ustedes se fijan, dice, es mayor a n sobre 2. Entonces, si yo checo en la frecuencia acumulada, checo mi clase 1, yo ahí veo que solamente tengo 7 datos y 7 no es mayor a 27.5. Después yo checo en la tabla y veo la clase 2 y me doy cuenta que es igual, la frecuencia acumulada es igual a 25. No es mayor a 27.5. Si yo sigo en las clases, puedo observar que en la clase 3 tengo 41 datos en la frecuencia acumulada. Es mayor a 27.5. Esta es mi clase mediana. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si el 47, 52, 54, 55 también son datos mayores a 27.5, por qué no tomar cualquiera de las otras clases? Pues bueno, vamos a ubicarla en la primera de las clases que sea mayor a 27.5 o en este caso a n sobre 2. Con esto, si ustedes ya tienen su clase mediana, pues su límite inferior va a ser 53.5. Su frecuencia 16, su frecuencia, bueno, ya lo que les pida la fórmula, es lo que ustedes van a determinar, es lo que ustedes van a buscar en esta tabla. Ahora, ya que pudimos determinar la clase mediana, pues ahora vamos a determinar la clase del cuartil y utilizamos la misma información. La clase del cuartil buscado se define como la clase cuya frecuencia acumulada absoluta es mayor a x por n sobre 4, que es lo único que cambia. Aquí lo podemos observar también en la fórmula. En la frecuencia acumulada absoluta voy a checar cuál es mayor a x por n sobre 4. Ahora, x puede tomar el valor de 1 a 4, o sea, dependiendo qué cuartil le esté buscando yo. Entonces, vamos a checar aquí. Voy a buscar el cuartil, bueno, la clase del cuartil 1, ¿ok? No estamos definiendo todavía el cuartil, estamos definiendo la clase del cuartil. Usamos esta formulita o esta operación que nos está indicando que cómo vamos a poder ubicar la clase del cuartil buscado. Me doy cuenta que x por n entre 4, pues nada más lo único que tengo que hacer es sustituir esa x por el cuartil que busco, que en este caso es 1. La n ya sabemos que es el número de datos, n mayúscula. El 4 pues es una constante. Entonces, ¿cuál es el resultado de 1 por 55 entre 4? 13.75. ¿Qué tengo que hacer para ubicar la clase de este cuartil? Tengo que irme a la frecuencia acumulada, checar si la clase 1, la frecuencia acumulada de la clase 1 es mayor a 13.75. Me doy cuenta que no, porque es 7. Después me voy a la siguiente clase, a la clase 2, y veo que la frecuencia acumulada es 25. ¿Es mayor a 13.75? Sí. Es la primera que es mayor. Y ahí voy a encontrar la posición 13.75. O sea, la posición 25%. ¿Ok? La clase 2 es mi cuartil 1. ¿Cómo ubico la clase del cuartil 2? Si yo estoy buscando el cuartil 2.
igual x por n entre 4. Si yo estoy buscando el cuartil 2, sustituyo la x por un 2, 2 por 55 entre 4, y esto me da igual a 27.5. Checo mi clase 1, en la frecuencia acumulada tengo 7, en la 2 tengo 25, ¿es mayor a 27.5? No. Checo la clase 3 y tiene 41, entonces la clase del cuartil 2, ¿dónde está? Está en la clase 3. Y todos estos datos de la clase 3 son los que me van a permitir, bueno, desde donde yo voy a sacar los datos para sustituir en la fórmula completa. Aquí nada más estoy determinando la clase del cuartil. ¿Ok? Para el cuartil 3, pues lo mismo, x por n entre 4, entonces sustituyo x, 3 por 55 entre 4, me da 41.5, me voy a la frecuencia acumulada, checo la 1, la 2, la 3 no es mayor a 41.5 hasta la clase 4. ¿Pudiera ser que esté en la clase 3? Sí, no hay problema, puede estar en la misma clase. Aquí me doy cuenta que la clase del cuartil 3 es la número 4. Y por último, la clase del cuartil buscado del cuartil 4, sustituyo 4 por 55 entre 4 igual a 55 y me doy cuenta que el cuartil 4, la clase del cuartil 4 la vamos a encontrar en la clase número 7. Una vez que yo ya tengo identificado esto, obviamente no tengo que sacar todos los cuartiles, nada más el que me indiquen que yo tengo que determinar. De hecho, esto se utiliza para una medida de dispersión. Entonces, continuamos. Si yo ya quiero determinar el cuartil, pues ahora lo único que tengo que hacer es utilizar mi fórmula y cada uno de los elementos darle los valores. ¿Cómo le doy los valores? Si, por ejemplo, yo digo que la clase del cuartil buscado del cuartil 1 y estoy buscando la clase de ese cuartil, pues empiezo con la fórmula que es x por n entre 4. Ya lo sacamos, es 1 por 55 entre 4, esto nos da igual a 13.75. Ubico mi cuartil en donde está esta clase, ubico esta clase donde está este cuartil y me doy cuenta que es la clase 2, ya lo dijimos, 13.75, busco en la frecuencia acumulada, el 7 no es mayor, el 25 sí, entonces es la clase 2. Ahora ya tengo todos los valores identificados en esta clase, en la clase 2. Empezamos con la L, dice límite inferior del cuartil buscado. Límite inferior, ¿cuál es aquí? 42.5. Amplitud, ya la sabemos, esa la trabajamos desde un principio, es el número 11. Si yo quiero determinar o yo quiero sacar de una tabla la amplitud, solamente recuerden, tengo que restarle a un límite superior el límite inferior de cualquier clase. Después, número de datos, ya lo sabemos, es 55 vehículos. F, ¿qué es F? Dice, es la frecuencia acumulada de la clase anterior del cuartil buscado en la frecuencia acumulada. ¿Okay? Frecuencia acumulada de la clase anterior. Busco en la frecuencia acumulada y la anterior, ¿cuál es? 7. Después, FI, dice frecuencia de la clase donde se ubica el cuartil. ¿Cuál es la frecuencia donde se ubica el cuartil? O sea, de la clase 2 es 18. Con esto ya está resuelto. Simplemente hay que sustituir en la fórmula, realizar las operaciones. Acuérdense, aquí cómo se realiza la operación es primero 1 por 55 entre 4. A eso le resto 7. Eso lo divido entre 18. Lo que tenga de esta operación de los paréntesis lo multiplico por 11. Y después le sumo 42.5. ¿Cuál es el resultado del cuartil 1? Es 46.625 para este ejercicio de los 55 automóviles. Este es el resultado, así es como se termina el cuartil. Ahora los deciles, pues ya es lo mismo. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Ok, esta fórmula. Si yo quiero buscar el decil 3 que estoy aquí indicando, pues entonces lo único que tengo que es usar la fórmula esta de x por n entre 10. Si estoy buscando el decil 10, entonces sería 3 por 55 entre 10. Esto me da igual a 16.5. Con esto voy a buscar la clase del decil, que en este caso checo en la frecuencia acumulada y el 7 no es mayor a 16.5. El 25 sí es mayor a 16.5 y es la primera clase que tiene que es mayor a esta cantidad que me salió en la clase del decil buscado. Entonces me doy cuenta que la clase 2 es la clase del decil buscado y ya simplemente extraigo los valores, que en este caso son límite inferior 42.5, amplitud 11, número de datos 55 es el mismo, frecuencia acumulada anterior de la clase del decil es 7 y la frecuencia de la clase del decil es 18. Aquí lo tengo en esta fórmula, sustituyo y determino el valor. Si yo quiero determinar, por ejemplo, el decil 8, pues lo mismo, nada más cambia esta parte de la ecuación
que en este caso es 8 por 55, 8 porque estoy sustituyendo la x, multiplico por 55, divido entre 10 y esto me da igual a 44. Busco en la frecuencia acumulada cuál es la primera clase que es mayor a 44. Veo la primera es 7, la segunda es 25, la tercera es 41, la cuarta clase es 47 y esa es la primera que es mayor a este resultado de 44. De esta clase, de la clase 4, voy a extraer los datos del límite inferior, amplitud, número de datos, frecuencia acumulada anterior a la clase del decil y la frecuencia. Aquí están los datos. Los pongo en la fórmula, ya saben cómo hacer las operaciones. Centiles, percentiles o porcentiles, lo mismo. Si yo quiero determinar el centil 10, utilizo la fórmula de x por n, pero ahora entre 100. Voy a sustituir la x por el 10 porque es el decil, centil, perdón, aquí estoy equivocado en decil, es el centil que estoy buscando. 10 por 55 entre 100 me da igual a 5.5. Si yo busco en la frecuencia acumulada, me doy cuenta que la clase 1 en la frecuencia acumulada tiene 7 y esa es la clase que es mayor a 5.5. Entonces aquí voy a encontrar todos los valores de la fórmula. Ya sé que límite inferior es 31.5, amplitud 11, número de datos 55. Y aquí si se fijan, la frecuencia acumulada de la clase anterior del centil buscado no tenemos. Entonces, como no tenemos frecuencia acumulada anterior, pues cae en 0. La frecuencia del centil buscado, que en este caso es el 10, es 7. Sustituyo en la fórmula, realizo mis operaciones y me doy cuenta que aquí el resultado es 40.14. Con esto terminamos con las medidas de posición para continuar con las de dispersión. Con esto espero que se entienda. Cualquier duda más adelante nos vamos a enlazar a una videollamada para que podamos resolver alguna duda que tengan. Pero lo que es muy importante es que primero vean los tutoriales, que primero intenten hacerlo con esta información que les estoy dando, con esta explicación que estoy dando. Y si de plano hay algo que no se entienda, pues entonces con gusto estoy para resolver alguna duda. Esperen más información que les voy a estar subiendo. Nos faltan las medidas de dispersión y espero que esta información les sea útil. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.